Ejemplos europeos, muchos de ellos en Gran Bretaña, un pintor, bueno, pues en Islandia, en Francia, y también un ejemplo en España, dentro del ámbito de la pintura del siglo XX, y un ejemplo en Hispanoamérica. Manuel Rivera fue pintor español. Inició sus estudios artísticos en Granada y los continuó en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, en la capital andaluza, donde obtuvo el título de profesor en 1951. En ese mismo año, fijó su residencia en la capital, en Madrid, y realizó sus primeras obras abstractas. En 1955 viajó a París, donde conoció las nuevas tendencias informalistas. De regreso a España comenzó unas obras centradas en la búsqueda del espacio y después de una profunda crisis abandonó los materiales pictóricos tradicionales para utilizar como soporte la tela metálica. En 1957 fue miembro fundador del grupo Ei Paso y participó en la Bienal de Sao Paulo y en la Bienal también de Alejandría. A partir de 1958 empezó a utilizar un bastidor más grueso que le permitió conseguir nuevos efectos lumínicos y espaciales sobre dos planos. En este mismo año inició la serie Las Metamorfosis, que fue una obra en homenaje al escritor checo Kafka. A partir de 1961 abandonó el blanco y el negro y amplió su gama cromática. Posteriormente evolucionó hacia planteamientos más constructivistas, inició la serie Los espejos y la tela metálica dejó de interesarle como materia para convertirse en un medio. La vibración óptica que produjeron sus telas metálicas ha hecho que su obra estuviese relacionada con el OP y el arte cinético. Un hombre que al principio estuvo en Sevilla, estudió en Granada, en Sevilla, fijó su residencia en Madrid cuando ya obtuvo el título de profesor, viajó a París para conocer las nuevas tendencias, que París era en la capital de las tendencias culturales y artísticas, y a partir de ahí, bueno, pues regresó a España, llevó a cabo dos obras y bueno, y fue cambiando su estilo artístico durante todo el periodo en España. Daniel Moyano fue narrador argentino. Reflejó sin concesiones al folclorismo la realidad del interior del país. Vivió desde niño en las provincias de Córdoba y La Rioja y con la subida al poder de la dictadura en su país en 1976, bueno, pues residió en España, en Londres hasta su muerte. Estuvo además residiendo aquí donde falleció en Madrid. La obra es Libro de Navíos y Borrascas de 1983. Hay que decir que la dictadura militar argentina se produjo un año después de la caída del franquismo con la muerte del dictador y bueno, pues fue un régimen tirano durante un periodo de tiempo en Argentina y muchos, pues, si tenían la oportunidad se marchaban a Europa o a otros lugares. Augustus Edwin John fue pintor británico. Su hermana, Jean John, también fue pintora. Y Edwin John inició sus estudios en la Slade School de Londres cuando solo contaba con 17 años, estudios que prosiguió durante 5 años y destacó por sus cualidades sobresalientes para el dibujo. La obra se encuentra en la diapositiva Paisaje de Chic de 1911 y 1912. Edwin John estudió en la Slade School de Londres con 17 años y a partir de ahí, bueno, prosiguió sus estudios durante 5 años y sobresalió más en el dibujo. Su hermana también dejó huella en la pintura anglosajona. Gin John, y ambos son muy conocidos en Europa y en el ámbito anglosajón intelectual y muy poco conocidos en España. Edouard Dujardin fue ensayista, poeta y dramaturgo francés, discípulo y amigo de Mallarmé, uno de los escritores más importantes del país. Dujardin fue una de las figuras más representativas del simbolismo y también de las más vivas y poliédricas. Además, como he explicado que fue dramaturgo y poeta, también destacó como musicólogo e historiador de las religiones y dejó una obra rica en tentativas de toda clase. La obra es Las Tentaciones de 1886. Dujardin perteneció al periodo de los sismos, las vanguardias que estalló culturalmente en los años 20 y 30 en Europa, en España y también en el otro lado, en el otro lado del charco, en el Atlántico, también en América. Y un hombre, bueno, pues que fue de las más importantes del simbolismo, Dujardin. Alexandre Vialate fue escritor francés, tradujo, fue el primer traductor francés de Franz Kafka de su obra. Y luego tradujo a otros intelectuales de la cultura germana, al poeta romántico Goethe, al filósofo Nietzsche y al escritor más importante del siglo XX, Thomas Mann, de la cultura germana y europea. La obra es Los frutos del Congo de 1951. Pier Antonio
Quarantotti. Gambini fue escritor italiano, cursó sus estudios en Trieste, donde conoció al escritor británico Hutch y a Saba, con el que mantuvo una gran correspondencia de casi 30 años. Y con ello entró en contacto con el mundo cultural de Trieste. Conoció ahí a Giotti y a Stuparik, entre otros, y colaboró en varios periódicos. Se licenció en Derecho en 1937 y obtuvo el premio Baguta en 1947 y otro premio, el premio Puccini Senigallia, en 1964. La obra Cuento de Amor, de 1965, un libro de poemas. Un hombre que estuvo dentro del mundo cultural de Trieste y que conoció a Hutch y a Saba. Con el propio Saba mantuvo una correspondencia de casi 30 años. Y bueno, pues estuvo inmiscuido en el movimiento cultural de Trieste, que es donde realizó sus estudios. Johannes Urdizil fue escritor checo en lengua alemana, frecuentó en Praga al grupo de escritores formado por Franz Kafka, Max Brod, Hermann Ungar y Franz Werfel. Publicó sus primeros poemas en el Prager Tageblatt y en revistas expresionistas como Der Stern. Trabajó como asesor y redactor de prensa de la delegación alemana en Praga. Después de la invasión alemana, se refugió en Gran Bretaña y en Italia y en 1941 definitivamente se instaló en Estados Unidos en Nueva York. La obra es La amada perdida de 1956, una obra de carácter autobiográfico. Un hombre, bueno, que frecuentó el grupo al final de escritores más destacados de la cultura checa. Y Kafka es el escritor más conocido e importante en el ámbito de su país, de República Checa, como europeo. E incluso algo conocido también en nuestro país, pero menos. La cultura en España no es tan eh, im- no es tan conocida la europea. Y incluso la propia que tenemos en nuestro país es totalmente desconocida. Pero bueno, la situación en Europa es diferente a la española. Jaroslav Hasek fue novelista, escritor de cuentos, humorista y también periodista checo. Junto con su coetáneo Franz Kafka, fue una de las principales figuras de la literatura de Praga en las primeras décadas del siglo XX. La obra es Las aventuras del buen soldado Švec en tiempos de la Gran Guerra de 1920 a 1923, de marcado tono antimilitarista. Su protagonista, un soldado desmotivado y pícaro, cuya peripecia desenmascara una obra absurda. Ambos dejaron huella en la cultura nacional de Chequia, pero sobre todo Urcidil fue más en esa cultura germana. Pero bueno, son muy importantes en el país. Stig Dagerman fue escritor sueco, influido por los novelistas estadounidenses de los años 20. Publicó las novelas La serpiente de 1945 y El muchacho quemado de 1948. Reflejó la ansiedad y el temor resultantes de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que tuvo la herencia al final de esa eh, escritura, sobre todo de Estados Unidos. Y luego, bueno, pues él en lo que vivió, reflejó la ansiedad, el temor, todo lo que sufrió con la historia de la Segunda Guerra Mundial. Además, él mismo la vivió, siendo joven, pero la vivió. Carl Wingberg fue poeta sueco, tradujo a Franz Kafka y era igualmente conocido por su obra crítica, la obra Cruce de calles de 1952. Ambos han dejado huella en el ámbito europeo y son desconocidos como la gran mayoría de los que he hablado en España. Halldór Laxness fue escritor islandés. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1955. Considerado el mejor narrador en lengua islandesa de su siglo, al final del siglo XX, representante de la nueva cultura urbana de su país, dio a conocer la literatura islandesa en el ámbito internacional. Bueno, fue una de las figuras que fue importantísima y bueno, es una de las figuras más importantes de Islandia y también, bueno, pues dio a conocer su propia literatura en el ámbito internacional. Es verdad que en España no es tan conocido. La obra El hijo de la naturaleza de 1919. Muchos de los ejemplos que he puesto, e incluso uno español, son desconocidos hasta en nuestro país y en la propia cultura española. La gran mayoría que son conocidos en Europa por la repercusión que tuvieron en el siglo XIX, en el siglo XX, que es lo más reciente que tenemos en el ámbito cultural europeo, bueno, pues muchos de ellos han dejado mucha huella en la literatura. Y es verdad que hay varios ejemplos, bueno, hay dos pintores de ejemplos con ello, uno británico y el otro español. Así que con ello finalizo bueno, finalizo comentando que tengo el grado de historia y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural europeo y en América del Sur, darle a like, suscribiros y comentar. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.